Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema y lo podrán ver en su título en el celular que dice ¿por qué Dios usa cosas simples para una fe tan grande? Y está basado en la Confesión de Westminster, capítulo 27, que se trata de los sacramentos. Esto es la Confesión de Westminster, capítulo 28 y 29, tratan más en detalle los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, pero lo que voy a hacer hoy va a ser como una introducción para esos capítulos que el pastor José lo va a introducir las siguientes semanas. Y el texto base, el texto corazón que agarramos el día de hoy, se encuentra en Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4, pero yo voy a hablar desde el 1. Y así se la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Las cosas más hermosas de este mundo requieren esfuerzo, requieren disciplina, requieren dolor y transformación. Los deportistas elite de patinaje artístico practican alrededor de 35 horas semanales, por más de una década, para perfeccionar cada movimiento artístico. O las madres, durante meses y meses, crían a sus bebés dentro de sus vientres, dándole de comer cuando ellas mismas pasan por momentos de ansiedad, por momentos de dificultad, por momentos de dolor, por momentos de náuseas, y en las que muchas veces no pueden comer. Todos sus órganos empiezan a moverse y empiezan a cambiar para formar una vida nueva. Cuando llega el momento de dar luz, todas atraviesan momentos de dolor y de transformación. Esto no es solamente aplicable a los humanos, pero también a los insectos. La oruga, por ejemplo, en su primera etapa de su vida, come y come y come sin parar. Come hasta quedar bien gordita. Comen sin parar hasta que terminan de crecer y se instalan en una rama y se transforman en una pupa, en un cocoon. Y durante semanas, esta oruga termina transformándose en una mariposa. Extiende sus alas y empieza a volar. Pero esta mariposa ya no puede volver a arrastrarse en medio de las plantas y en medio de los árboles. Esta mariposa tiene que cambiar su dieta. Ya no puede comer de plantas y de tejidos vegetales. Esta mariposa ya no puede volver a ser lo que era antes. No puede volver a ser una oruga. Esta mariposa recibió una transformación que la aparta de oruga a mariposa. En el texto de día de hoy podemos ver que el apóstol Pablo nos describe qué es el bautismo. ¿Cuál es el corazón del bautismo? El bautismo es la señal y el sello de la unión hacia Jesucristo y de la regeneración, la remisión de los pecados y la adopción como sus hijos. El apóstol Pablo nos describe que el bautismo es una señal y un sello sagrado del pacto de gracia. En primer lugar, la señal del bautismo no nos imparte la gracia salvadora. O sea, el bautismo no nos salva. En este punto esa es en la que la Reforma parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica mantiene la posición de que los sacramentos sí pueden justificar a la persona que está siendo bautizada. Como muchos sabrán por mis rasgos y capaz mis acentos, nací y me crié en Argentina durante 28 años. Y recuerdo que en ese momento en la que yo vine a Argentina y traté de evangelizar a mucha gente y traté de compartir el evangelio,
Y mi pregunta era simple: si creían en Cristo y si eran salvos. Y su respuesta inmediata era: fui bautizado. Sí, fui bautizado. Y esta es una de las cosas que yo no podía llegar a entender. Pero la realidad es que muchos están siendo desviados por esta falsa doctrina. El bautismo en sí no salva a la persona, pero es una señal que nos dirige a la que imparte esa gracia salvadora, Cristo Jesús. En segundo lugar, el bautismo es un sello sagrado. Esta palabra sello, en la que está usando el apóstol Pablo, es utilizado en el contexto del antiguo mundo. Sospecho de que todos nosotros vimos alguna película en la que el rey estampa su sello en la cera roja, autenticando de que es el dueño de tal documento estampado. R.C. Sproul dice lo siguiente: cuando el Espíritu Santo nos sella interiormente, Dios pone sobre nosotros su sello de permanencia con una marca indeleble que indica que somos suyos y que nada puede cambiar esa pertenencia. Ese sello interior que luego significa exteriormente por el sello del bautismo. Por ende, el bautismo es una señal y un sello externo de las promesas que Dios hizo primeramente en nuestro corazón. En otras palabras, son demostraciones externas que hacemos nosotros de la promesa y de la fidelidad de Dios. Y la eficacia del bautismo es esta: que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Este punto es sumamente importante porque hay muchos de nosotros en los que fuimos bautizados siendo adultos y algunos que también fuimos bautizados cuando éramos bebés. Y cuando nosotros llegamos al momento de confesar nuestra fe, sentimos que hay algo que no está bien. Sentimos que nuestro primer bautizo no tuvo significado, fue ilegítimo. Y es en este dilema que la que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque la integridad del sello y del pacto del bautismo no está en nosotros, sino no está en nuestro poder, sino el que cumple de tal señal y pacto. Fuimos salvos después de ser adultos y después de ser bautizados. Gloria al Señor que fue fiel. Fuimos bautizados después de que fuimos bautizados cuando éramos pequeños. Gloria a Dios que es fiel. El poder de la salvación no está en las promesas o en las experiencias extraordinarias, o en la promesa de la prosperidad o en la promesa de la sanidad, pero está en la obra redentora de Cristo. ¿Qué nos revela esta realidad en la vida del creyente? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros a base de nuestro bautismo en Cristo Jesús? Es una vida caracterizada por vida y no por muerte. Podemos ver que en los primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pablo habla contra los que tomaban la libertad en su salvación como excusa para pecar. Los primeros versículos nos enseñan estas realidades. ¿Cómo puede uno vivir libremente en su pecado? El apóstol Pablo responde: de ningún modo, no hay manera, es imposible. ¿Cómo uno puede vivir en el pecado cuando fue bautizado mediante la muerte de Jesús y su resurrección? ¿Cómo puede uno vivir como oruga, ya siendo mariposa? ¿Cómo puede uno comer planta cuando debe comer néctar de flores? Mateo capítulo 6, versículo 24, dice lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Servimos el pecado o servimos al que nos salvó de nuestros pecados? La confesión de Westminster nos enseña lo siguiente. Y así dice: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente a la iglesia visible y a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Jesucristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su redención a Dios por Cristo Jesús, para andar en novedad de vida. Este sacramento
por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces acá podemos ver que la confesión nos describe 4 realidades de los sacramentos. Los sacramentos son instituidas por Dios, son señales visibles de una gracia invisible, fortalecen la fe de los creyentes y siempre apuntan a Cristo y a su obra. Los sacramentos son instituidos por Dios. Esta realidad también la podemos ver en la Gran Comisión, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús los encomienda y le dicen que vayan a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por segundo lugar, los sacramentos son señales visibles de una gracia invisible. En el Antiguo Testamento, esta señal era demostrada a través de la circuncisión, pero en el Nuevo Pacto es demostrada a través del bautismo. Esta es la demostración externa que muestra al creyente la obra interna que hace el Redentor en sus vidas. Por tercer lugar, los sacramentos fortalecen la fe de los creyentes. Los sacramentos están dentro de los medios ordinarios de gracia. El Catecismo Menor de Westminster, pregunta 88, nos dice que los medios externos y ordinarios son sus ordenanzas, principalmente la palabra, los sacramentos y la oración, las cuales son hechas eficaces para la salvación de los elegidos. Es mediante estos medios en la que el creyente es fortificado espiritualmente. Es a través de la palabra, a través de la comunión y a través de los sacramentos y la oración. Y por cuarto lugar, los sacramentos apuntan siempre y siempre a Cristo. Como hemos visto previamente en nuestro texto principal de Romanos, el lenguaje sacramental siempre apunta a Cristo y a su obra victoriosa. Cuando los creyentes luchan contra el pecado o cuando la tentación los acecha, uno debe recordar de que son bautizados en Cristo Jesús. Su identidad ya no está en el pecado, pero su identidad está depositada en su unión con Cristo. Porque 2 Corintios 5:17 nos describe de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. En conclusión, podemos ver claramente que el bautismo no es poder de salvación, sino es una señal y un sello de aquel que la cumple hacia nosotros. El bautismo es una confesión externa de lo que hizo Cristo primeramente en nuestro interior. Y mientras nosotros comenzamos esta nueva semana, estudiando para finales, trabajando en nuestras casas o en nuestras oficinas, criando a nuestros bebés y a los niños, mientras amamos a nuestra comunidad, recordemos siempre esto y meditemos en esto. ¿Por qué el Señor nos bautizó mediante su resurrección y su muerte? Primero para que seamos sus hijos, pero también que seamos criatura nueva y que vivamos esta nueva vida en abundancia y en gozo. Amén.